Mi hermana hizo una broma sobre mi esposo en Acción de Gracias y salí llorando. 5 años después descubrí que su hijo era de mi marido y mi venganza fue devastadora. La celebración de Acción de Gracias siempre ha ocupado el primer lugar entre mis festividades preferidas. Hay algo especial en reunirnos todos alrededor de la mesa, ponernos al día sobre nuestras vidas y compartir anécdotas que me genera una sensación reconfortante. Mi familia, con todas sus particularidades, realmente se aprecia. Sin embargo, tienen esta costumbre problemática de llevar las bromas demasiado lejos. Generalmente me río y no le doy importancia, entendiendo que no lo hacen con malas intenciones. Siempre han sido así, gastando bromas sobre cosas pequeñas, probando límites, pero son mi familia y los quiero. Este año, no obstante, las bromas no fueron simples comentarios graciosos, sino algo mucho más desagradable. La cena comenzó aparentemente bien, mi hermana estaba en uno de esos estados de ánimo que la hacen particularmente ruidosa y bromista. Siempre ha sido el alma de cualquier reunión, haciendo reír a todos constantemente, y esa noche no fue diferente. Papá se encargaba de cortar el pavo, mientras mamá preparaba los acompañamientos, y todos nos acomodamos en la familiar rutina de nuestra cena. Las primeras bromas sobre mi matrimonio parecían inofensivas, del tipo de comentarios que estaba acostumbrada a ignorar. Alguien bromeó sobre cómo había conseguido un esposo que cocinaba mejor que yo, ya que él tiene experiencia culinaria y siempre terminaba ayudando en la cocina durante las reuniones familiares. Me reí porque eran comentarios sin mala intención, pero conforme avanzaba la velada, las bromas se intensificaron y dejaron de ser graciosas o ligeras. Estaba a punto de servirme relleno cuando Olivia esbozó una sonrisa burlona y soltó la gran broma de la noche. Comentó algo sobre cómo su hijo Aiden tenía los mismos ojos que mi esposo. La sala estalló en risas antes de que pudiera siquiera reaccionar, el tipo de risas que crecen y se alimentan de sí mismas, empeorando progresivamente. Aiden tiene ojos grandes y expresivos, pero compararlos con los de mi esposo es algo completamente distinto. No podía creer que lo hubiera dicho en voz alta, y menos aún que todos lo encontraran gracioso, y las risas no cesaron rápidamente. Mamá añadió que no eran solo los ojos, que quizás Aiden también había heredado el atractivo de mi esposo. Esto provocó que las risas aumentaran aún más. Miré hacia mi esposo, que estaba en el umbral de la cocina secándose las manos con un trapo. No estaba segura si había escuchado, pero parecía incómodo. No pude soportarlo, no pude quedarme allí fingiendo que todo estaba bien. La habitación quedó en silencio, murmuré, aire fresco, y me retiré, aunque intentaron detenerme alegando que era solo una broma. Mi esposo me llamó cuando tomé mi abrigo en la entrada, pero no me siguió. Subí a mi auto y conduje sin rumbo durante un rato. No sé qué tiene el conducir para mí, pero me ayuda a ordenar mis pensamientos. En ese momento reflexionaba sobre todo lo sucedido en la cena. Seguía intentando convencerme de que no era importante, solo una broma desafortunada llevada demasiado lejos. Pero porque sentía que era algo completamente diferente. Cuando finalmente regresé a casa, no logré conciliar el sueño. Me repetía que estaba exagerando, que estaba permitiendo que un mal momento arruinara lo que debería haber sido una agradable velada, pero sin importar cuánto intentara racionalizar, algo continuaba sintiéndose extremadamente extraño. A la mañana siguiente conversé con mi esposo sobre lo sucedido. Esperaba que se indignara en mi nombre y me dijera que Olivia había cruzado una línea y que había hecho bien en marcharme. En lugar de eso, restó importancia al asunto. Me dijo que no debía tomármelo tan en serio y que solo era Olivia siendo Olivia. Afirmó que no lo decía con mala intención, que era simplemente su forma de bromear. Lo miré fijamente, esperando que dijera algo más, esperando que me defendiera, pero no lo hizo. En cambio, me dijo que estaba sobredimensionando la situación y que no debía permitir que un comentario sin importancia arruinara mi estado de ánimo. El problema es que siempre ha habido bromas, pero bromas relativamente inofensivas, como que no sé cocinar o que he comido demasiado postre esa noche, pero nunca bromas tan inapropiadas como la que hizo Olivia, y lo peor es que mi propio esposo estaba minimizando el asunto, tratando de que lo olvidara, lo cual resultaba aún más sospechoso. Por primera vez comencé a cuestionar cosas que nunca quise cuestionar. Además, se mostraba muy nervioso durante las bromas, haciendo que dudara cada vez más. Se lo pregunté y me respondió que estoy analizando demasiado la situación y que debería dejar el tema. Creen que estoy exagerando. Necesito sus opiniones. Edición. Olvidé mencionar que el padre del hijo de mi hermana es un hombre con quien nunca estuvo casada. No mantienen una buena relación porque fue una aventura pasajera y nunca formalizaron, ni siquiera cuando ella descubrió su embarazo. Esto alimenta aún más mis sospechas. Actualización 1. Aunque han transcurrido varios días, todavía no puedo apartar de mi mente todo lo ocurrido. Lo que más me preocupa no es ni siquiera la broma, sino la reacción de mi esposo. No solo no le molestó el comentario, sino que intenta restarle importancia como si tuviera algo que ocultar. En los días posteriores me encontré recordando otras bromas a las que no les había dado importancia, y repentinamente comenzaron a adquirir un significado diferente.
Estaba aquella ocasión en que Olivia había bromeado sobre cómo ella y mi esposo se llevaban mejor de lo que él y yo jamás lo habíamos hecho. En ese momento me reí y lo dejé pasar, atribuyéndolo a su peculiar sentido del humor. Y luego estaban esas miradas compartidas que había notado entre ellos a través de los años, nada abiertamente inadecuado, al menos no que yo hubiera percibido, pero tampoco eran miradas ordinarias. Recuerdo una Navidad en particular donde todos jugamos a las charadas, y Olivia y mi esposo formaron equipo. Fueron prácticamente imbatibles, adivinando las pistas del otro con una facilidad que me pareció casi íntima. Desesperada por calmar la tormenta en mi mente, comencé a revisar fotografías antiguas y publicaciones en redes sociales. Me repetía que estaba siendo irracional, pero no podía detenerme. Examiné fotos de reuniones familiares intentando demostrarme que estaba equivocada, de encontrar algo que me tranquilizara y me confirmara que solo estaba siendo paranoica, pero en lugar de eso, encontré elementos que solo incrementaron mi inquietud. Ahí estaban, demasiado próximos el uno al otro en fotografía tras fotografía, la mano de Olivia sobre el brazo de él en una imagen, ambos riendo en segundo plano de otra. Los comentarios tampoco parecían tan inocentes ahora, al releerlos, tenían un tono extraño. Siempre es divertido salir con mi cuñado favorito, decía una de sus publicaciones, con un emoji guiñando un ojo. La mitad de ustedes me sugieren que continúe investigando y la otra mitad opina que no es tan grave. No conseguiré respuestas de mi esposo, así que creo que es momento de realizar mis propias averiguaciones. Actualización 2. Durante estas semanas he estado examinando nuestras finanzas para ver si podía encontrar algo revelador. Muchos me recomendaron buscar en esos registros para descubrir si existía alguna infidelidad, y efectivamente, las cifras no concordaban. Durante los últimos meses había notado transferencias inexplicables de la cuenta de mi esposo a la de mi hermana. Inicialmente era algo sutil, pequeñas cantidades ocasionales, pero conforme seguí investigando, los montos aumentaron. Cuando le pregunté al respecto, me explicó que Olivia estaba atravesando dificultades económicas y que solo le estaba ayudando, pero yo desconocía completamente esta situación y nunca me había consultado al respecto. Considero que si mi esposo iba a proporcionar ayuda financiera a mi hermana, como mínimo debería haberme informado, ¿no creen? Ni siquiera mis padres me habían mencionado que mi hermana tuviera problemas económicos y estoy convencida de que ellos estarían al tanto. Así que contraté a un investigador privado. Fue una decisión impulsiva, pero necesitaba respuestas y no podía confiar en que mi esposo me las proporcionara, ya que según mis sospechas podría estar profundamente involucrado en esta situación. El investigador comenzó a indagar, rastreando cada transacción y cada pista. Instalé el software que el investigador me había enviado en el teléfono móvil y en la computadora portátil de mi esposo. Una semana después recibí un informe que confirmó todas mis sospechas y más. El investigador había verificado lo que tanto temía, la relación secreta había estado ocurriendo durante años. Mi esposo y Olivia habían mantenido un vínculo oculto, al menos a mis espaldas. Desconozco si el resto de la familia estaba al tanto, y no se trataba solo de un error de una noche que resultó en el embarazo de mi hermana. Aparentemente dedicaron mucho tiempo a sus encuentros. No creo que los buscaran activamente, pero ciertamente han mantenido su aventura sin preocuparse por las consecuencias. Había fotografías de ellos juntos, fragmentos de mensajes intercambiados y los resultados de la prueba de paternidad. Fue relativamente sencillo obtenerla, solo se necesitaron unos cuantos cabellos. Mis manos temblaban mientras examinaba el informe, los fríos hechos confirmando todos mis temores. Me costaba respirar, me costaba pensar. El dolor era abrumador, una ola aplastante que me dejaba con la sensación de estar ahogándome en la traición. Mi corazón se destrozaba. Lo único que podía hacer era permanecer allí, observando la evidencia condenatoria, incapaz de comprender cómo las dos personas en quienes más confiaba podían lastimarme de manera tan profunda. Hablé sobre esto con mi mejor amiga, y lo primero que me dijo fue que siempre percibió algo extraño en mi esposo. Nunca consideró mencionármelo porque era una intuición, pero ahora que existían pruebas, ya no tenía que contenerse. Tampoco simpatizaba mucho con mi hermana, pero eso siempre había sido así desde que éramos más jóvenes y venía a casa de visita o a quedarse a dormir. Lo que más me afecta es que mi hermana bromeaba sobre estos asuntos abiertamente porque pensaba que nunca lo descubriría, como si disfrutara sabiendo que podría ser descubierta pero confiando en que nunca ocurriría, como si fuera un juego perverso, y parte de la motivación para tener una aventura con mi esposo quizás sea momento de que yo juegue con ella y también con mi esposo para demostrarles que los juegos imprudentes tienen consecuencias desafortunadas. Actualización 3. Estaba decidida a confrontarlos con todas las evidencias. Quería entender cómo podían comportarse de manera tan despreciable, tan deshonesta. Había organizado una reunión en mi casa con el pretexto de que deseaba disculparme con ellos por lo sucedido en aquella cena. Mi hermana y mi esposo venían en camino, ya que ambos terminan tarde su jornada laboral. Yo había salido un poco más temprano ese día del trabajo para preparar el encuentro.
Él la había recogido de camino desde su oficina. Naturalmente, cuando llegaron les indiqué que tomaran asiento, y lo hicieron con evidente incomodidad, intercambiando miradas tensas. Me senté frente a ellos, los observé y les dije que quería disculparme porque conocía toda la verdad y estaba interrumpiendo su aventura romántica. Les aclaré que no estaba allí para disculparme por lo ocurrido la otra noche, sino porque a partir de ese momento iba a hacer sus vidas lamentables. Saqué de detrás de mi asiento el sobre con toda la información que había podido recopilar e imprimir y lo coloqué directamente frente a ellos para que no tuvieran oportunidad de decir, está imaginando cosas. Sus rostros palidecieron. Él se movió incómodo en su asiento, sus ojos buscaban los de mi hermana, quien parecía estar a punto de desvanecerse. No esperaban que lo descubriera porque llevaban mucho tiempo con su secreto y se creían intocables, mucho menos anticipaban que los enfrentaría tan directamente. Fue mi esposo quien rompió el incómodo silencio, incómodo para ellos, porque yo no tenía nada de qué avergonzarme, pero ellos claramente no se sentían bien. Su explicación para lo sucedido fue que todo comenzó como una broma sobre la posibilidad de tener algún tipo de relación casual debido a su buena compatibilidad, pero la broma se convirtió en realidad cuando se besaron por primera vez en una reunión familiar y posteriormente consumaron su relación una noche después del trabajo. Afirmó que ambos intentaron detener la situación al reconocer el error, pero fue demasiado tarde cuando ella quedó embarazada, pero que nada de esto fue premeditado ni lo hicieron para lastimarme, simplemente ocurrió. No pude contener la acción que me invadió. Se atrevió a decirme que no fue planeado, que solo fue un error originado en una broma. En medio de su patética excusa le exigí que se detuviera porque no deseaba escuchar más. Él no intentó impedir nada, permitió que continuara durante años, mintió, y ahora con toda la verdad expuesta, no iba a escapar con el argumento de la broma o de que no estaba planeado. Mi hermana intervino después, me dijo que lo lamentaba, que nunca quiso causarme daño, aseguró que se confundió, que fue un momento de debilidad y que no era consciente de sus acciones. También alegó que comenzó como una broma, pero que esa broma evolucionó en algo real y no pudieron detenerlo. Estaba furiosa cuando le respondí, has mantenido una aventura con mi esposo durante años, y ahora me dices que fue solo un momento de confusión, una broma. Esa es tu excusa, que tienes la mentalidad de una adolescente. Incluso un adolescente distingue lo correcto de lo incorrecto y sabe que esa absurda justificación que han ofrecido no tiene validez. Ella no supo qué responder, solo derramó más lágrimas. Le dije que había destruido todo, mi confianza, mi familia, mi matrimonio, y lo hizo simplemente porque estaba confundida, porque necesitaba algo que otro hombre pudiera proporcionarle. Estaba furiosa, le dije que incluso las profesionales del entretenimiento adulto tienen más principios que ella. Era mi hermana y me había traicionado relacionándose con mi esposo. Volví a mirar a mi esposo, que intentaba pasar desapercibido para que no centrara mi atención en él. No tenía derecho a sentirse mal porque él era el responsable de toda esta situación, él provocó esto a nosotros, a nuestra familia, y ninguna disculpa podía remediarlo. Me dijo que no sabía qué decir, que no podía deshacer lo que había hecho, pero que haría cualquier cosa para mejorar la situación. Tenía razón, no podía deshacerlo, y por tanto no había nada que pudiera hacer. Posteriormente pedí a mi esposo y a mi hermana que abandonaran inmediatamente la casa. Mi esposo quería recoger algunas pertenencias de la habitación, pero le indiqué que tendría que marcharse con lo que llevaba puesto. Ninguno protestó ante mi exigencia y finalmente se marcharon. Ahora solo deseo finalizar el divorcio lo antes posible y cortar todo vínculo con mi hermana y mi esposo. Sé que con mi hermana será más complicado porque forma parte de la familia y tendré que encontrármela en diversos eventos familiares. Al menos he establecido una nueva norma según la cual no asistiré a menos que ella no sea invitada, y si mi familia se niega a aceptar esta condición, entonces tendré que distanciarme aún más de ellos. Es momento de adoptar una política de tierra arrasada con mi hermana, mi esposo y cualquiera que los defienda. No tendré consideración con nadie y no aceptaré ningún tipo de justificación basada en que es mi hermana o argumentos similares. No encuentro palabras adecuadas para referirme a ella porque cualquier término que considere resultaría injusto para otras personas. Como mencioné, creo que una profesional del entretenimiento adulto tiene más principios que mi propia hermana, así que sería ofensivo para ella. Actualización 4. Los días posteriores a la confrontación fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Ya no quería ser la víctima. Estaba cansada de la tristeza, la humillación y el enojo. Era momento de tomar el control, de hacer que pagaran las consecuencias. No solo deseaba vengarme, quería asegurarme de que nunca olvidaran lo que me habían hecho, no iba a permitir que esto pasara inadvertido. Mi esposo y mi hermana serían expuestos, les agradara o no, adelanto, no les agradó. Ya no me ocupaba lo que les sucediera, de hecho, me preparé para las consecuencias. Comencé centrándome en sus carreras profesionales, tenía contactos en la comunidad, personas que podían difundir rápidamente la información.
Las imágenes de mi esposo y mi hermana cercanos, íntimos, mucho más allá de lo que podría considerarse inocente, eran perfectas para mi propósito. Las distribuí anónimamente en las redes sociales y etiqueté a todos los involucrados, asegurándome de que llegaran a sus lugares de trabajo, a sus amistades, a la familia y a cualquier persona relacionada con sus vidas. La respuesta fue inmediata. La empresa de mi esposo lo despidió en cuestión de días porque la noticia estaba afectando negativamente a la compañía. Esas fotografías destruyeron su carrera. Algunos colegas que habían sido cómplices, sabiendo que mi esposo se encontraba con mi hermana durante los almuerzos, repentinamente lo abandonaron. Nada como desenmascarar a un infiel y observar las consecuencias, algo realmente satisfactorio. En cuanto a mi hermana, su boutique también experimentó los efectos de mi venganza. Sus clientes importantes, aquellos que habían invertido miles en sus servicios, rápidamente se alejaron con su dinero hacia lo que algunos denominaron en los comentarios de las redes sociales de su negocio, un establecimiento dirigido por alguien que respeta los valores familiares. Me satisface saber que su negocio se derrumbó, y no me importó. Sé que algunas personas desaprobarán mi venganza, pero es insignificante comparado con lo que me han hecho. Las noticias sobre su situación me llegaron a través de familiares, quienes mayoritariamente se posicionaron de mi lado, aunque de forma extrema, lo cual no me ha parecido del todo adecuado. Uno de mis primos, que rápidamente me apoyó en toda esta situación, incluso el día de la broma cuando vio lo devastada que estaba, fue a la escuela y reveló a todos lo sucedido, que Aiden era fruto de una infidelidad, que su madre había traicionado a su hermana y había mantenido una relación con su esposo durante años. Les contó todo, incluso llegando a afirmar que el niño conocía la identidad de su verdadero padre desde siempre, pero visitaba mi casa sin remordimiento, fingiendo inocencia. El rumor se transformó en burla y luego en acoso. El pequeño se convirtió en objeto de todas las bromas crueles. Los compañeros de clase lo atormentaron sin cesar, preguntándole si siempre había conocido la verdad o si su padre alguna vez se lo había confesado. Las burlas no cesaron, se extendieron por toda la escuela. Su vida se volvió insoportable. Me sentí culpable de que la situación hubiera llegado tan lejos, ya que nunca solicité que lo involucraran en este asunto. Incluso hablé con mi primo para que intentara detener esto, pero ya era tarde. Mi primo ha tratado de justificarse diciendo que él lo sabía, y tengo la impresión de que es cierto, pero aún así siento compasión por él, porque es solo un niño y no debería sufrir las consecuencias de esto. Podría conocer la verdad, pero ¿qué podría haber hecho? No tiene responsabilidad sobre los padres que le han tocado. El proceso de divorcio fue implacable. Mi abogada sabía exactamente cómo aprovechar los años de engaño. La aventura no solo constituyó una traición, fue el fundamento de mi demanda. Una segunda prueba de paternidad confirmó que el niño era hijo de mi esposo, y eso me proporcionó toda la evidencia necesaria. Tenía derecho a todo: la casa, el dinero, las cuentas conjuntas. Mi esposo se marchó sin más que su vergüenza y las consecuencias de sus propias decisiones, pero no había terminado, ni mucho menos. Mi padre, el hombre que siempre había sido una figura estoica en nuestra familia, finalmente perdió la compostura cuando mi hermana regresó suplicando perdón. Le propinó una bofetada en el rostro justo delante de su hijo, a quien había traído como escudo, metafóricamente hablando. Pensó que mis padres la perdonarían por la presencia del niño, pero mi padre manifestó que lo hizo de todas formas, porque ese niño merece aprender que las malas acciones deben ser sancionadas, pues creciendo con esos padres probablemente no aprenderá muchas de esas lecciones. Mi padre la llamó el peor error de su vida. Mi madre no pronunció palabra, simplemente permaneció allí, consciente de que para que mi padre reaccionara de esa manera, la traición debía ser inmensa. Yo estaba presente mientras esto ocurría. Había vendido mi casa y buscaba una nueva. Su intento de reconciliación y de remediar la situación no fue más que un último esfuerzo por preservar sus reputaciones. A nadie le importaron sus disculpas, nadie deseaba escuchar sus ruegos de perdón. Mi familia me respaldó, aunque estaba preparada para que no lo hicieran. Incluso mi madre afirmó que yo era su hija antes que Aiden fuera su nieto y que me protegería, aunque eso significara distanciarse de su nieto. Sé que no quieren dejar de ver a Aiden, pero están comprometidos a apoyarme. Eso es algo que valoro enormemente. Desconozco qué sucederá con ellos ahora que tienen libertad para disfrutar de sus momentos más íntimos. Son libres de hacerlo porque mi exesposo ya no está casado conmigo, pero tendré que dejar eso para una futura actualización cuando se desarrollen más acontecimientos. Actualización 5. Actualización 5 para quienes solicitaban una nueva actualización de mi historia, aquí la tienen. No sé si serán muchos, pero al menos el comentario que lo pidió recibió numerosos votos. Mi hermana y mi exesposo se trasladaron poco después del divorcio a una nueva ciudad para iniciar una nueva vida, aunque esa vida no incluía a su hijo, a quien dejaron atrás alegando que carecían de recursos económicos para cuidarlo. Al menos esa fue la excusa que utilizaron para dejarlo en casa de mis ex-suegros.
No se preocupen, el niño ha cambiado de escuela para evitar más acoso, mientras que mis padres pueden visitarlo en casa de mis ex-suegros cuando lo deseen. Pero regresemos brevemente a Olivia y mi ex. Se mudaron y comenzaron a buscar empleo, que eventualmente encontraron en una ciudad diferente, sin rumores sobre sus acciones y con la posibilidad de comenzar desde cero. Todo parecía ir bien hasta que alguien difundió nuevamente los rumores en sus lugares de trabajo. Creo que ha sido el mismo primo que ha tomado la venganza muy personalmente. Esto provocó que mi ex fuera despedido de la empresa, porque muchos de sus compañeros se negaron a trabajar con él. Mi hermana también experimentó algunas dificultades, aunque no llegaron al punto de que la despidieran. Sin embargo, después de que mi ex no lograra encontrar otro empleo, terminaron su relación y él se trasladó aún más lejos, prácticamente al otro extremo del país. Así concluyó su gran historia de amor, que comenzó como una broma y terminó convertida en algo que divirtió enormemente a mi padre. Fue cuando mi hermana llamó para preguntar si podría regresar porque se sentía muy sola en la nueva ciudad. Quería hospedarse con mis padres temporalmente junto a Eden mientras se establecía nuevamente, abriendo un nuevo negocio. Pero mi padre le respondió que esa broma era muy graciosa porque eso no iba a suceder, y resultaba irónico que lo estuviera preguntando. Mis padres ya comparten tiempo con Eden, así que no necesitan acogerla para que él esté presente. Le sugirió que podría comenzar siendo una madre para el niño y llevarlo a vivir con ella, de ese modo no se sentiría sola y su hijo tendría una madre. Pero Olivia argumentó que sería excesivamente complicado para ella hacerlo sola con un trabajo poco gratificante y con un salario modesto. Por eso deseaba residir con mis padres temporalmente e iniciar algo que le proporcionara mayores ingresos, como su boutique. Tengo una sugerencia para ella. Podría comenzar a trabajar como acompañante, así también aprendería algunos valores, ya que actualmente carece de ellos.